nombre es Alexis Cuello, soy nacido en Lincoln, viví hasta los 20 años allí y me vine en el año 2006 a estudiar periodismo a Capital Federal. Siempre de chico fui muy curioso, pero porque me han inculcado en casa eso. Siempre mi padre, muy cercano a la cultura, me ha enseñado por ahí a sentir la vibración de la música y bueno, y siempre atravesado por la música, por el carnaval, por las historias. Entonces siempre por ahí me estaba contando alguna historia de Lincoln, del pasado o no solamente de Lincoln. Y bueno, en esa curiosidad llegué a la escritura por él principalmente, ya te digo, porque surgió en su momento con Daniel Barbero, que era músico de Cerasi. Mi viejo frecuentaba bastante ahí el taller que tenía en la calle Virgilio Tedín. Y bueno, y un día se le ocurrió que había que entrevistar a Daniel, y bueno, a partir de eso surgió la idea de hacer este libro que es Bailamos, que es vida y obra de Héctor Cerasi, que lo publicamos hace 3 o 4 años. Bueno, y con la excusa de esa entrevista a Daniel, terminamos escribiendo este libro. Lamentablemente y también penosamente, ¿no? No pudimos entrevistar a Daniel, porque en el medio de la investigación falleció y no pudimos entrevistarlo. Pero bueno, este libro surgió por él, por las historias que aparecían ahí en lo de Daniel, y que Daniel siempre estaba contando que era el músico de Héctor Cerasi, era el guitarrista que componía con él y demás. Y bueno, y ahí nació esa idea y bueno, hicimos este primer libro que en una primera etapa era vida y obra de Héctor Cerasi. Después, durante la investigación empezó a aparecer un montón de material, de fotos viejas de la década del 20, del 30, de los bailes en las escuelas, en los clubes y de las orquestas que había en su momento y demás. Y bueno, y ahí no quedó otra que el libro mute un poco, porque era una lástima dejar un montón de material afuera. Entonces el libro mutó un poquito a vida y obra de Héctor Pueblo Cerasi y bandas populares de Lincoln y la zona, inclusive con una galería de fotos muy rica donde se pueden apreciar todas estas imágenes que te digo. Y bueno, así arrancó un poco esta historia, digamos, de cómo llegamos a la escritura. Bueno, lo que me impulsa, en realidad, lo que nos impulsa, hablo en plural porque esto lo elaboramos en conjunto, y lo vamos trabajando así, es dejar básicamente la historia escrita, ¿no? Sobre todo porque Lincoln es una ciudad que tiene una historia cultural riquísima, y bueno, y nos dimos cuenta en el primer libro que la historia, hay muchas historias que se va con la gente, ¿no? Entonces, que queden escritas es fantástico, porque de golpe, 20 años después, puede venir alguien a leer algo que si no hubiese quedado escrito, quizás nadie se hubiese acordado, o se hubiese perdido la historia, o se hubiese quizás distorsionado esa historia. Entonces, me parece que ese por ahí es el motor que nos impulsa a dejarlo escrito, ¿no? De hecho, el primer libro que les mencionaba, hemos dejado un ejemplar en cada escuela de Lincoln y en cada biblioteca, como para que quede ahí, por si alguien lo quiere ir a chequear, que tenga acceso a todo el mundo. Entonces me parece que ese es el principal motor. Me siento totalmente atravesado con Galeano, ¿no? Con Eduardo Galeano. Principalmente porque Galeano había encontrado una manera de escribir, una magia ahí en describir las cosas y en hablar de cosas simples, para que todo el mundo que tenga un libro en la mano de él lo pueda entender, ¿no?
Por ahí no pasa tanto con Las Venas Abiertas de América Latina, que es más una denuncia y por ahí tiene un poco más de dato duro, pero sí con los demás libros habla de cosas simples de la vida cotidiana que son fabulosas, la manera que las describe, la manera cómo las cuenta. Y no hay que ser un erudito para entenderlo. Y eso me parece fantástico. Bueno, en cierto punto con esta pregunta creo que me parece que es en ese, no, que es en ese orden, ¿no? Tranquilo, caótico, profundo y liberador, sobre todo porque el trabajo que hacemos nosotros, más allá de una vez que tenemos los datos y demás, es un poco ordenar, si se quiere, esos datos y convertirlo en un relato, en un texto. El trabajo que hace mi padre es muy importante a la hora de la investigación, que habitualmente el que se encarga de eso es él, que es ir a buscar a los vecinos donde hay algún dato, donde hay alguna historia obviamente, y detrás de ese dato, de esa historia, golpear la puerta, y bueno, que la gente te reciba, te cuenta esa historia, y bueno, y el momento por ahí más profundo es cuando hay fotos, ¿no? Y ya ahí con la gente de Lincoln que nos abre sus puertas, sentarnos a tomar un mate y abrir el baúl de los recuerdos de la gente, ¿no? Que te abren por ahí esas cajas que tienen llenas de fotos, que por ahí hay fotos del carnaval mezclada con el nacimiento de sus hijos, de sus nietos, de su casamiento. Entonces está ahí como un pequeño tesoro ahí guardado, que la verdad que compartirlo con la gente es maravilloso. Yo particularmente escribo en todos lados donde puedo, porque una vez que te metes en el proyecto, como que estás con la cabeza ahí, más allá que por ahí estás haciendo otra cosa, de golpe te sigue boyando esa idea en la cabeza. Entonces uno como que va amasando las situaciones o los momentos en los que está trabajando, ¿no? Bueno, es muy difícil esconderse, me parece, cuando uno escribe, ¿no? Sobre todo cuando escribe cosas profundas como la que hemos escrito de Serassi, que está la música en juego y bueno, y en este caso en el proyecto de ahora, escribiendo sobre el carnaval. Son dos cosas sumamente profundas que, al menos a mí, que me atraviesa tanto la música y el carnaval, me es imposible esconderme, digamos. Entonces uno ya escribe a corazón abierto prácticamente. Me parece que el objetivo de esto, cómo nos gustaría o cómo me gustaría a mí que se sienta una persona al leernos, me parece que es trasladarlo a ese momento, ¿no? Me parece que la clave está ahí, trasladarlo al momento, a ese 1928, cuando Urcola estaba haciendo la primera carroza de Cartapesta, o al 1932-33, cuando a Urcola le llega la propuesta de volver al Teatro Colón y dice, no, yo me quedo acá en mi ciudad para enseñarle a mis coterráneos dibujo y cartapesta y seguir participando del carnaval. Me parece que el objetivo es eso. Sí, claro, sí, indefectiblemente, inclusive con las dos cosas que hicimos o que estamos haciendo con el libro de Serassi y con la historia del carnaval de Lincoln, puntualmente las dos son de Lincoln. Y yo ya te digo, me vine en el 2006 a vivir a Capital, a estudiar, y me quedé trabajando acá. Pero bueno, no hay día que yo no piense en Lincoln y en mi pago. Ya te digo, por una cosa o por otra. Y también es una manera de estar cerca, ¿no? Hay una frase de Pichuco Troilo, que muy bien la interpretaba Goyeneche al tema, que dice: dicen que me fui del barrio, pero siempre estoy llegando. Y me parece que, bueno, esa frase de Goyeneche define un poco por ahí
cómo me atraviesa Lincoln. Yo trato de una vez al mes estar ahí. Esto del libro es la excusa perfecta para volver y para estar siempre pensando y para estar hablando con gente de Lincoln. Y bueno, de hecho, cada vez que, bueno, ahora con el proyecto este de la historia del carnaval de Lincoln, he contactado a gente que no veía hace años y bueno, y lo llamo por algún dato y nos quedamos hablando porque hace 15 años, 10 años que no nos vemos. Y la verdad que sí, es una excusa perfecta para volver a la ciudad. Pero sí, profundamente atravesado por Lincoln en las cosas que escribo, sin duda. Me parece que lograr llegar a que el lector se traslade a ese lugar, como te decía lo de Urcola, me parece que ese es el objetivo. Con el libro anterior nos pasaron dos cosas puntualmente que fueron fantásticas. Cuando fuimos a entregarlo a las bibliotecas, a las escuelas, y bueno, en un momento también por una cuestión cronológica, dijimos, bueno, vamos a llevarlo a los geriátricos y al hogar de ancianos y al hospital y a los hogares de día, que era toda gente, la mayoría 60 y pico para arriba, y fue una experiencia maravillosa ver cómo la gente parecía que miraba las fotos y se metía en la máquina del tiempo, ¿no? Porque te decían, yo estuve en estos bailes, yo estuve en la escuela 7, en ese playón que tiene al costado, bailando en tal año. Y bueno, y así con un montón de cosas. Bueno, estuve acá en el Club Rivadavia, estuve acá en este baile en el Club del Inqueño, o cuando vino Sandro, Palito Ortega, y ver a esa gente volver atrás 40, 50 años y meterse en esa máquina del tiempo y mirar el libro con esa mirada empañada, nostálgica y emotiva a la vez, fue una experiencia maravillosa. Y también nos pasó con uno de los chicos de Tengo Pa'l Truco, de la banda, que es docente, y en un momento lo cruzamos 1 año después, 2 años después que sacamos el libro, y nos dijo, estoy usando el libro en el colegio para dar clases, y al azar así los chicos agarraban un autor y decía, bueno, Julio César Pote, como el Cabrera. Bueno, elijamos uno y vemos quién es Julio César Pote. Y esas cosas, la verdad que cuando nos pasó eso, nos miramos con mi viejo y dijimos, bueno, ya está. Valió la pena hacer este libro. No se puede pedir nada más porque es fantástico que esta persona pueda hacer esto, ¿no? O sea, de elegir uno y decir, bueno, que los chicos de la secundaria puedan saber, no sé, quién fue Over Richard, que fue uno de los guitarristas de Cerasi, quién fue Daniel Barbero, que era ahí el ladero incondicional de Cerasi y autor de las melodías de muchas canciones de Cerasi, incluyendo la canción oficial del carnaval, que más allá que es de Héctor Cerasi, Daniel Barbero fue parte de esa composición y de esa música, inclusive fueron a grabarla a Rosario juntos, o qué era la Zarateña, quién era el viejo Artola, que en los bailes de Lincoln, después de varios temas, como era Piso de Tierra, se levantaba mucho polvillo y de golpe tenía que parar la banda y el viejo Artola pasaba a pasar la regadera para que no vuele tanta tierra. Entonces, que los chicos se enteren de esas cosas nos pareció absolutamente fantástico. Por eso, cuando este docente nos dijo eso, dijimos, bueno, valió absolutamente la pena hacer este libro. Bueno, yo con este libro, la verdad que no una frase mía, pero sí me vengo chocando mentalmente, si se quiere, con una frase de Alfredo Zitarrosa, el poeta uruguayo,
que dice algo así como que no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Y la verdad que después de haber investigado y que estamos en el medio del trayecto de esta investigación y que cada vez aparecen más datos y demás, me parece que esa frase de Zitarrosa describe perfectamente lo que sucede en las ciudades, ¿no? Y en este proyecto que estamos del Carnaval de Lincoln, cómo los carroceros y cómo la misma gente de Lincoln, porque en Lincoln hay algo especial con el carnaval, que lo han querido lograr muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, instalar su carnaval y no han podido, ni solventándolo económicamente, ¿no? Y en Lincoln, hasta en la peor época, se ha hecho el carnaval sin motivación económica, con gobierno de facto, atravesó absolutamente todas las etapas, y hay algo especial en Lincoln en el carnaval, que lo han hecho los carroceros y los artesanos, o los hacedores, como se dice ahora. Pero me parece que esa frase de Zitarrosa, no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo su historia, me parece que define perfectamente el proyecto que estamos haciendo, ¿no? Por eso constantemente me la voy chocando mentalmente a esa frase cada vez que vamos encontrando datos y viendo gente y chequeando información y demás. Fueron aquellas noches de febrero y marzo de mi infancia las que más recuerdo. Una rebelión ante lo pacato que la vida cotidiana imponía, donde las mascaritas afinaban la voz para poder decir lo que durante el año no podía. Mis ojos no podían creer. Cabezudos que bailaban al ritmo de las comparsas, carrozas enormes, maravillosas, que a los carroceros les llevaba meses construir con la ayuda de los pibes del barrio. El encanto de reconocer a los disfrazados era mágico, pero duraba muy poco y el año no pasaba nunca. Yo escuchaba fiesta popular. ¿Qué significaba eso? Tenía el privilegio de tenerla en mi pueblo y no lo sabía. Me hice grande y empecé a entenderlo. A ver que a esa cita no faltaba nadie. Que a pesar de los años en que había que pagar entrada y de las noches frías, la gente igual bajaba de los barrios. Familias enteras con la ilusión a cuestas. Había que estar. Porque allí se produce lo mágico, donde estamos todos, donde el noble y el villano bailan y se dan la mano, donde no importa cuántos miles concurren, no es una cuestión de tamaño, eso es para los que sacan tajada. Nosotros, los del llano, queremos poner lo establecido patas para arriba y cagarnos de la risa.